Buenos días, amigos. Hoy lunes 26 de octubre de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. ¿Cómo va todo? Aquí a la espera de don Orión para completar el cuadro que inicia esta semana de Diario de 4. Mozart, anoche los Dodgers dieron un paso importantísimo hacia la obtención de la Serie Mundial de Béisbol. Clayton Kershaw frenó a Tampa Bay junto con los bates de su equipo, pudieron imponerse 4-2. Entre otras cosas, Clayton en algún momento hizo 2 veces, sacó fuera a Rosarena, el cubano, que sensación. Y la última vez lo puso a batear para doble play. Lanzó 5 2/3 de entrada. Dicen los que lo conocen que el problema de él es pasar del sexto inning, que a partir de ahí que se derrumba, y parece que el manager, contra la voluntad de todos los seguidores de los Dodgers, lo sacó del montículo cuando tenía 2 outs, o sea, en la entrada, en la 6ª entrada. Y entonces vino y terminó el May con el último bateador de la tanda, y así respiraron tranquilo en adelante, no hubo más vueltas. Mozart, ayer el neoliberalismo demostró que está en malas en toda América Latina. Chile simplemente lo aplastó. Un 80% de la población votó a favor de una reforma constitucional que se orienta hacia ser más inclusiva, más democrática y a compartir mejor la riqueza que ha creado Chile desde la década de los 70 hasta hoy. Una constitución que respondía esencialmente a patrones neoliberales. Es más, por allí que se inicia con firmeza el neoliberalismo que conocemos hoy y que no había sido tocada hasta entonces. Como sabemos, es la culminación de una verdadera revuelta popular chilena que, al demostrar con su voto masivo, aplastante, como te digo, que quiere la reforma, ya no hay otra manera de evitarlo. Va a haber reforma, se va a regresar a prácticas, como le digo, más inclusivas de la democracia, y entonces el Estado chileno tendrá que ser más participativo para todos los sectores de la sociedad, no únicamente para los encumbrados y los que han podido alzarse con la mayor parte de la riqueza que se ha creado en ese país. El viernes pasado se celebró un aniversario más del Banco Central. Los datos que se tienen son extraordinarios. Don Héctor Valdés Alviso, hablando por la institución, hizo saber que en ese mismo momento las autoridades monetarias habían aprobado incrementar en 40.000 millones de pesos los recursos que se van a poner a disposición del público vía el sector financiero, lógicamente, a una tasa no mayor de un 8%. Ya se había puesto de manifiesto que la economía dominicana ha utilizado 123.000 millones de pesos que benefician a más de 50.000 beneficiarios. Eso por un lado. Por el otro, las cifras que ofreció Valdés Alviso son contundentes en cuanto a reflejar que hay un cambio positivo para dejar atrás a la recesión económica. Dijo que en el mes de septiembre la variación interanual de menos 5.6 de decrecimiento es mucho mejor que la de 29.8 observada en el mes de abril.
Y eso, aunque deja la pérdida de riqueza en un 8%, revela una recuperación de 24 puntos porcentuales con respecto a lo que había sido el mes más duro de la recesión. La tasa de interés activa promedio en el periodo analizado, o sea, los 9 meses del año, primeros 9 meses del año, ha disminuido 300 puntos básicos, porque ahora se presta un promedio del 9.95% contra 13.28%. La inflación acumulada al mes de septiembre es de 3.74%. Todavía 1.25 por debajo del máximo que había previsto el Banco Central para el año, que es de un 5%. La inversión extranjera directa, y esta sí es importante, esta información, alcanzó al mes de septiembre 2.066 millones de dólares, permitiendo financiar más de 2 veces el déficit de cuenta corriente que se ha acumulado en el periodo. Al 30 de septiembre, lo habíamos dicho la semana pasada, las reservas internacionales se situaron por encima de los 10.500 millones de pesos. Una situación extraordinariamente demostrativa de que la economía, a pesar de las dificultades, la economía dominicana sale lenta pero firmemente de las pérdidas, el atraso que se había registrado desde febrero hasta septiembre. Los sectores que han demostrado mayor capacidad de recuperación son salud, 12.4, servicios financieros, 9.2, actividades inmobiliarias, 4.2, la agropecuaria, 3.8, lo hemos estado diciendo aquí, se ha movido y es visible que lo hace, 3.8, comunicaciones 2.1, administración pública 2.1 también, y energía y agua 1.1. Mozart, la feria del Banco de Reservas cerró anoche. Comprometió créditos por más de 8.000 millones de pesos y cerró ventas por más de 5.000 vehículos que se exponían, tanto para el transporte personal como colectivo, porque había todo tipo de instrumentos de transporte allí poniéndose, lo que revela que a pesar de la situación económica del país, aquí se tiene un deseo enorme de salir de esta situación, y ya economistas como Miguel Collado Di Franco y Franklin Vázquez dicen que si bien se espera una recuperación del crecimiento en el 2021, para el 2022 ellos garantizan que habremos recuperado ya el mismo nivel en que estábamos en el 2019. Lo que para muchos economistas parecía muy difícil, ya lo alcanzan a ver como posible. Abinader, el presidente de la República, se traslada hoy en la mañana a las 10 al metro de Santo Domingo. Se prevé que sostenga una reunión con los directivos y técnicos de la Oficina para el Ordenamiento del Transporte, la OPREP, y que allí se le presenten opciones para el emprendimiento de una nueva línea de metro, como respuesta que le tiene reservado el gobierno al problema del tránsito masivo de pasajeros. De todas maneras, podrá conocer ahí la capacidad que tiene la OPREP de responder a esas expectativas. Aduanas, por un lado, muestra una recuperación también importante, porque en los meses de agosto y septiembre ha acumulado un 26% de todo lo que se ha cobrado en el año, que son 85.000 millones de pesos. Y en general
como te digo, estas son las informaciones que nos facilitan los medios de comunicación escritos que se acumularon este fin de semana. Así que te dejo la palabra, Mozart. Muy bien, gracias, Pedro. Buenos días. Bueno, de entrada, expresar nuestro pesar por el fallecimiento de Lucas Vincent, un reputado economista brillante, Profesor universitario de una familia de profesionales de primerísimo nivel en el país. Lucas fue director de Sedopex, con una columnista maravilloso y miembro de, como digo, de una familia de reputados profesionales. Recuerdo muy bien a mi gran profesora Melba Vincent, hermana de Lucas. Así que desde aquí, pues nuestro pesar por el fallecimiento de Lucas, que es víctima del COVID. Fue víctima del COVID, no pudo superarlo y lamentablemente lo perdimos. Un abrazo solidario para la familia de Lucas y paz a su alma. De igual manera, esperar que el Juanchi Sánchez, un importante empresario de la pelota, fundamentalmente de las Águilas de las Águilas Ibaeñas, tuvo un accidente bastante feo en Montecristi, un accidente acuático, porque fueron dos botes de esos botes deportivos que se estrellaron y él y una parte de su familia sufrieron daño bastante considerable, aunque el despacho médico, el más reciente despacho médico, lo coloca fuera de peligro, pero sin embargo son lesiones graves, tuvo que ser intervenido en forma de emergencia y esperamos que tanto él como todos los involucrados en este accidente pues se recuperen a la mayor brevedad. Vamos a esperar que así sea. Mira, hacer una precisión, es importante precisar algunas cosas con relación tanto a ese formidable discurso que tuvo bien pronunciar el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, en ocasión del 73 aniversario del Banco Central, una actividad que todos los años pues es bastante concurrida con toda la familia centraliana e invitados. Pues en esta ocasión, por las circunstancias, pues tuvo que hacerse en intimidad familiar en el banco, pero además online. Pero lo importante, lo relevante, lo fundamental es precisamente las informaciones, no solo los datos que aporta Valdés Albizu, que son siempre datos muy ajustados, datos que se corresponden con la capacidad y la calidad de los instrumentales con los que cuenta el Banco Central de la República Dominicana para auscultar cómo anda la economía y proyectarla. O sea, no se trata de adivinanza, ni se trata de buenos deseos. Se trata de informaciones provenientes de investigación técnica profunda, bien hecha, que nos dan, y así ha sido siempre, nos dan en la diana, nos dicen por dónde anda la economía, cuál es su comportamiento, cuáles son sus debilidades, sus potencialidades, y la proyecta muy bien. Eso es lo que ha acontecido durante siempre. Pero yo quiero precisar que, aunque para algunos dice, bueno, crecer, por ejemplo, proyectar un crecimiento de un 6% para el próximo año, luego de haber tenido una contracción tan terrible como la que tuvimos, por ejemplo, en abril, que fue de menos 29%, y colocarlo en menos 5.6, 7, 8%, ahora en septiembre, como que se ve que la recuperación parece demasiado acelerada. De nada de eso.
Lo que pasa es que hay datos que fundamentan que la economía dominicana ha entrado en un proceso más dinámico que otras economías de la región e incluso del mundo, en el sentido de ir escapando de la contracción. Es que fue tan grande la caída, tan estrepitosa la caída de un 29%, que recuperarla como la hemos recuperado hasta colocarla en 5 puntos por ciento y pico ahora en septiembre, bueno, eso es un reflejo claro, clarísimo, evidente de que las medidas que se han tomado han surtido todos sus efectos, de que el clima de confianza en la República Dominicana se ha mantenido, de que las remesas, que ha sido un aporte fundamental, han mantenido un nivel de crecimiento constante, constante, de que hay niveles de exportación que han mejorado efectivamente, de que hemos sido capaces de mantener, por ejemplo, un componente importante, estabilidad en el mercado cambiario, que eso es relevante, de que hemos podido mantener niveles importantes de crecimiento y estabilidad en un sector tan dinámico como la agropecuaria y la industria de la construcción, que se ha reactivado, que la industria en la medicina, en términos de salud, haya habido un repunte, bueno, elevadísimo, el mayor, ha sido precisamente en salud, que el elemento, el comercio y el sector financiero han recobrado una dinámica importante. Es sobre la base de todo esto que Héctor Valdés Albizu le dice al país, primero pondera sus niveles de recuperación frente a la contracción que ha tenido la economía global y dentro de ella la economía dominicana. Y en el marco de eso y por la dinámica que lleva la economía y las medidas que se siguen tomando en el país, es que eso permite proyectar niveles de recuperación hacia el crecimiento que pudiera terminar el próximo año en un 6% de crecimiento. Recuerden ustedes, y esto quiero ponerlo en el contexto, como lo pone el gobernador del Banco Central, que eso no va a depender tan solo de la eficiencia de nuestras autoridades en la toma de medidas importantes, sobre todo en materia monetaria y financiera, y mejorías en el gasto, y mejoría en las recaudaciones, como se vienen verificando en la Dirección de Aduanas e Impuestos Internos, sino que como una economía altamente dependiente, pues ese proceso, esa dinámica también va a requerir de que el entorno internacional también continúe mejorando. Porque, y le pongo el caso del ejemplo de las remesas. Las remesas van a depender sobre todo de situaciones como la que pasa en la economía de los Estados Unidos. En la medida en que los dominicanos que residen allá sigan recibiendo esos aportes que le está dando el gobierno de los Estados Unidos en medio de la crisis, en la medida en que el empleo en los Estados Unidos no se resienta y pueda mantener un ritmo más o menos de estabilidad o de crecimiento, pues en esa medida, ese factor clave que son las remesas que nos aportan tanto y que nos sirven de complemento, bueno, en esa medida nosotros pudiéramos avanzar. Hay otros componentes, vamos a ver cuáles van a ser, cómo van a estarse comportando los mercados a nivel internacional. ¿Qué va a pasar con un mercado tan importante como el mercado de los combustibles, el mercado del petróleo? ¿Qué va a suceder con un mercado tan importante como el de los minerales, con un oro que se ha mantenido tan robusto en sus precios internacionales y que nos ha servido a nosotros de apalancamiento frente a disminuciones sustanciales que hemos tenido con sectores como es el caso del turismo, que ha sufrido una merma considerable y que fíjense hoy, por ejemplo, mientras Valdés Albizu resalta muy bien con todos sus pormenores cómo vamos avanzando, tenemos ciertos niveles de preocupación por el problema del rebrote del virus en naciones como los Estados Unidos y en toda Europa.
que son los principales nichos de donde vienen la mayor cantidad de turistas a la República Dominicana. Está cerrado Francia, está cerrado España, está cerrado Italia, y Estados Unidos está en una situación sumamente delicada, muy delicada. Y todo eso, entonces, de alguna manera pone en riesgo la dinámica de un proceso de recuperación que necesitamos, como es el caso de la industria del turismo. Por eso saludamos muy bien lo del asunto de la marca país, que los empresarios hoy, en todo en su conjunto, llaman la atención de que debemos retomar eso, y a pesar del Lee y del asunto mediático que se creó en estos días, pues retomar en todas sus partes el asunto de marca país, que es un elemento vital para las exportaciones dominicanas, para el posicionamiento de la República Dominicana como un nicho para la inversión extranjera, para el turismo, entre otros aspectos importantes. Entonces, eso era lo que quería decir en torno a Valdés Albizu, para que no, porque sé que la gente dice, bueno, pero ese 6% está debidamente marcado por el comportamiento que ha venido experimentando la economía dominicana, y él lo proyecta. Pero siempre hay que tomar en cuenta esos factores, para no irnos de bruces. Tenemos que continuar en el combate con el coronavirus, tenemos que tener un buen comportamiento en ese sentido, para no marcar el proceso de que tengamos que echar hacia atrás medidas que se han tomado y hemos avanzado en materia del combate al coronavirus. Eso por un lado. Por otro lado, la feria el Banco de Reserva, sin lugar a dudas, rompe incluso un récord. Ciertamente rompe el récord el Banco de Reserva de la República Dominicana con su feria que se culminó precisamente ayer, con solicitud de compra de más de 5,000 vehículos para un promedio en esa solicitud de financiamiento por más de 8,000 millones de pesos. Hago el señalamiento para que no haya confusión. No es que ya se vendieron 5,000 vehículos y se cobraron 8,000. No. De lo que se trata es efectivamente de la intención de los usuarios de los vehículos, tanto para vehículos para la casa, para el hogar, como empresas que cambian completamente sus vehículos, su flotilla, gente que se incorpora al proceso del transporte y que compra uno que otro minibús, gente que compra vehículos para tal cual cosa, cambia su vehículo en la casa. Toda esa intención marca, hay solicitudes hechas, gente que solicitó más de 8,000 millones de pesos, o sea, en el sentido de solicitar para la compra de más de 5,000 vehículos. En ambos casos son récords. Esos son récords. Tanta cantidad de vehículos como dinero involucrado. Récord en la intención de la gente y la solicitud de la gente. Todo eso va a depender ahora del procedimiento que se lleva en estos casos. No dudamos que la mayor parte de eso se hagan efectivo, porque la oferta que hizo el Banco de Reserva también fue una gran oferta. Fueron facilidades realmente adecuadas y motivadoras para que la gente fuera en busca de un vehículo allí, por las tasas de interés, por el tiempo en las tasas de interés, desde 6 meses a 1 año, 2 años por año. O sea, muchas facilidades otorgadas por el Banco de Reserva, y por eso fue la respuesta que ha recibido, que como insisto, pues han roto récord, tanto en el número de vehículos solicitados para su compra, 5,000, como en la cantidad en el financiamiento. Finalmente, a propósito del entorno internacional, no perdamos de vista las elecciones en los Estados Unidos. Pienso que ese es un factor sumamente importante. De eso va a depender en mucho cuál vaya a ser el comportamiento de la economía incluso mundial.
porque es un factor importante. Recuerden que es la principal economía del mundo y ella entonces de alguna manera marca, direcciona mercados, direcciona valores, y en ese sentido hay que prestarle mucha atención. La lucha es dura entre el demócrata y el republicano, en este caso entre Biden y Donald Trump. Y Donald Trump todavía nadie puede precisar lo que vaya a acontecer. Recuerden ustedes que por la característica y el sistema electoral de los Estados Unidos, pues usted puede ganar los votos electorales en mayoría abrumadora y sin embargo perder las elecciones. Entonces, habría que esperar, o sea, el voto popular y cómo se comporten los votos electorales. Eso va a depender. Recuerde que Hillary Clinton le dio una verdadera paliza en votos populares a Donald Trump, y sin embargo Donald Trump se alzó con la victoria por el sistema. Más de 2 millones por encima. Exacto, por el sistema. O sea que hay que esperar. Donald Trump es un batallador, está enfrentando los mismos sectores que enfrentó en la ocasión anterior, principalmente a la gran prensa de los Estados Unidos, que lo adversa en una forma realmente terrible. Pero sin embargo este es un hombre que no baraja pleito. Es un fajador, es un trabajador, es un hombre que conoce su nación, que ha aprendido muy bien a manejarse en ese ambiente ya político electoral. Donald Trump, ese magnate de muchos recursos, pero que incursiona en la política, incursionó nada más y nada menos que ganando la presidencia de los Estados Unidos. Entonces ya eso de por sí hay que tomarlo en consideración. Recuerden el interés se ha incrementado, Mozart. Exacto. Recuerden que hoy precisamente, si ya no se ha elegido, se va a votar por la jueza para la Suprema, que es una persona propuesta por Donald Trump precisamente. Los demócratas quisieran que eso se dejara para después de las elecciones, que sea el próximo presidente el que se le dé la oportunidad de accionar en esa dirección, pero los republicanos ayer en forma mayoritaria, están 52-48, apostaron a ratificar ese pedimento de Trump y que esa dama pues termine siendo ratificada como jueza. Que un cuarto porcentaje de norteamericanos ha votado por adelantado. Entonces, que las urnas ellos las abren varios días antes del día 3, que es el día que culmina la votación abierta. Pero tú podrías votar hoy mismo si quieres. Esa es otra cosa que los demócratas habían insistido mucho en votar de forma automática. Y Donald Trump dijo no. Y por correo Donald Trump dijo, salgan acá, váyanse a votar. Y la gente mira, mucha gente votando en hileras en los diferentes estados. Como si fuera hoy el día de las elecciones. Como si fueran hoy las elecciones. Bueno, ese es el cuadro. Ya tú hablabas de lo que acaba de acontecer en Chile, Bolivia, y ese proceso maravilloso que se dio en Bolivia con ese triunfo tan importante del movimiento progresista. Bueno, se la pone difícil y le pone una gran presión en toda el área al señor Almagro de la Organización de Estados Americanos, que tuvo un papel bastante feo en el pasado. En Bolivia, bastante feo. Procuró quitarle legitimidad al triunfo que había obtenido Evo Morales y creó una situación que terminó con incluso matanzas allá, un gobierno de facto. El propio Evo, para evitarlo, un baño de sangre, tuvo que salir. Pues todo eso se ha demostrado que ese movimiento liderado por Evo sigue en el sentimiento del pueblo de Bolivia, y se puso de manifiesto ahora, lo que quiere decir que el señor Almagro, como se lo está solicitando ahora la mayoría del liderazgo regional, debería colocar su renuncia. Yo pienso que eso sería lo más decente. Ya don Orión tiene el bate al hombro.
Muy bien, entonces Pero vamos a la sería pausa. exhausta. Vamos a ir a la pausa y entonces volvemos. Bueno, como les prometimos, ahí está nuestro asociado don Orión Mejía. Buenos días, don Orión. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Orión, buenos días. ¿Cómo va todo? Temprano en la mañana. Sí, entusiástico. Don Orión, ¿cuánta actividad se notó en la Feria de Banreservas, rompiendo marcas en medio de esta pandemia? Sí, ahí leí que 8.000 millones de pesos en crédito para 5.000 vehículos. Me parece, bueno, y parece también eso manda una señal, digamos, auspiciosa de que la ciudadanía, especialmente la clase media, está confiando en los planes de recuperación económica de todo el país, encabezados por el gobierno y los bancos centrales y autoridades monetarias. Yo le estaba leyendo, ayer mismo estaba muy detenidamente leyendo el discurso del gobernador del Banco Central. Y el esfuerzo que están haciendo el Banco Central, y te dije, Junta Monetaria y Superintendencia de Banco y demás, desde el punto de vista del banco emisor y del banco regulador, y del ente regulador, crear las condiciones para que el Poder Ejecutivo y los órganos del Ejecutivo, los órganos decisorios en la economía, la sociedad civil, procuren lo que el Banco Central, es un informe muy optimista y muy retador, el señalar que en el año 2021 la economía puede volver cerca del 2022 a un 6% de crecimiento, y que sea la economía otra vez que se sitúe en la de mayor crecimiento en América Latina. Eso debemos recibirlo como un reto, como te digo, como una meta que se debe dar el país. Pero para eso, y ya el gobernador citó los sectores de la economía que lo podrían impulsar, a mí me parece que deberíamos olvidarnos un poco de la suerte que nos está acompañando indudablemente, es decir, que se recomponga la economía mundial y demás. Y hay un punto en lo que yo vi, en lo que pude leer del gobernador, que nosotros deberíamos ponerle atención, y a la construcción. Y son a los dos proyectos aquellos que habló el presidente, el de la línea noroeste y el del sur. Eso es lo que puede relanzar la economía en el corto plazo. Es decir, que se encuentren sectores de la más alta economía dominicana. Dijo el gobernador que ya al día de hoy, o al día que él habló, las inversiones extranjeras directas estaban por encima de los 2.100 millones de dólares. Eso te da una idea también de que se está confiando en el país. Es verdad, si esa es la cifra, como la señaló el gobernador del Banco Central, se está acercando a la meta anual del Banco Central y las autoridades monetarias, que es 2.500, el rango entre 2.500 a 3.000 millones en el mejor de los casos. Por tanto, el golpe de suerte que nosotros necesitamos es que se mercadeen esos dos proyectos. Yo creo que el que tiene mayor posibilidad de mercadearse en el plazo que ha señalado el gobernador para la recuperación plena de la economía es el de la línea noroeste. Porque el turismo, y aquí quisiera poner la parte más negra, más mala, Europa está otra vez en un segundo brote pandémico que puede extenderse muchos meses, por lo que se ve. 700.000 infectados diarios es mucho, Pedro, en una semana es mucho. Y lo que ha dicho ¿cómo se llama? La OMS, Organización Mundial de la Salud, es que podrían duplicarse el número de muertos de aquí a enero del año 21. Entonces, si tú ves esa situación, no es promisoria. Y Europa, en materia de turismo, digamos que signa al mundo. No quiere decir solo, aunque nosotros tenemos un mercado semicautivo, el mercado de los Estados Unidos, que también está en una situación pandémica tal que el jefe del gabinete de la Casa Blanca acaba de decir que no se puede controlar la pandemia, que buscarán
la vacuna y que harán algunos alivios, pero admiten que no pueden controlarla. Es muy sencillo. En el entorno del vicepresidente Mike Pence, hay 7 infectados. Sí. Cuando eso ocurre, ya uno dice, mira, con esto no se puede. Veremos a ver qué vamos a hacer, vamos a aliviar esto, pero nosotros no vamos a poder resolver. Pero infectó al presidente, Oriol. Imagínate, entonces ya eso no puede. Y el vicepresidente todavía es más temerario que el presidente en eso de no andar con máscara, de quitarse en lugares públicos y demás. Es decir, te digo, retador el informe del gobernador del Banco Central, retador, indudablemente retador para las autoridades. Un presidente que está atendiendo la agenda mayor y la agenda menor, nos parece bien en eso. Ojalá que el resto del gabinete entienda lo alto que está la barra para que la República Dominicana pueda salir de esto. A nosotros, definitivamente, si tú miras el panorama, Mozart y Pedro, pandémico, tú tienes que llegar a considerar que la Virgen de la Altagracia nos está ayudando. El ministro de Salud resultó contagiado y hubo fuego en el ministerio y esto y lo otro. Tú dirías, pero se está dañando esto. No, mira, la gente está todavía igual abusando de la suerte. Abusando de la suerte. Yo retorné de Baní este fin de semana. Nada, el sur lleno, el corto sur, no, la gente bebiendo hasta que el mar no se pueda, y aglomerado, y a nadie le importa la mascarilla, y a nadie le importa el distanciamiento. Y nada menos que el presidente del gobierno español le dice al Parlamento, el estado de emergencia debe ser hasta mayo del año que viene, 6 meses. Y le dice a los ministerios de salud o a las instituciones de salud de las comunidades autonómicas, no, arréglense, hagan todo para que sea nacional. Y a partir de cuando él estaba hablando, quería que fuera desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. En algunos casos, el toque de queda de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y si tú te vas para Italia, hasta la piscina la clausuraron, Pedro. Tú no te puedes tirar a la piscina si estuviera en Italia. En Francia, otra vez lo mismo, también bajaron a 6, cerrados los bares, restaurantes, a 6 personas por reunión, etcétera. Es decir, tenemos un ambiente pandémico que aquí no nos estamos dando cuenta. Es más, aquí nos estamos preparando, gracias a Dios que así sea, para la fiesta navideña, como que nada ha pasado. Y mira, el Banco de Reserva vendió 5,000 vehículos por 8,000 millones. Es decir, la gente aquí dice, bueno, esto se acabó. Yo quisiera llamar la atención de que ese informe del Banco Central tiene doble vertiente. Primero, expresa las perspectivas, Pedro. Ni siquiera tienen que ser estadísticas propiamente estacionarias, sino la perspectiva de estadística. Le dice, en este mes mejoramos lo que le llaman el índice de desarrollo económico mensual. Fue 29% que se cayó la economía al principio de la pandemia. Luego se mantuvo en 13% la caída. Y ya el Banco Central dice que está en 5%. 5.6. 5.6. Le está diciendo, mira de dónde venimos. Y nosotros creemos que en el año 2021, al final, la economía estará otra vez creciendo un 6%. Es un techo alto. Cuando tú te promedia los 9 meses, tenemos un decrecimiento de 8%. Sí. Pero ya eso bajando. Correcto, es decir, no, pero que al Banco Central le corresponde manejar un informe de esa naturaleza, siempre centrado en lo que puede ser. Claro. Y diciendo, hemos avanzado, y además, son 190,000 millones de pesos, Pedro, en distintas vertientes que se han puesto a circular durante la pandemia, incluido el manejo de esa figura del repo que le llaman, que es la figura de día a día que toman los bancos al Banco Central, préstamo, ¿cómo le llaman? Eso que tú tienes, que tú tomas y tu préstamo de día a día. Y ya lo ha hecho de una manera que se ha quedado fijo y los bancos van todos los días, toman, prestan. Y la cartera de préstamo aumentó activada por ese renglón en un 10.5% en términos globales. Y más de 50,000 unidades empresariales, y también se involucran ahí familias,
se beneficiaron de los préstamos de 30,000 millones de pesos en eso que yo te estoy diciendo. Es decir, el Banco Central ha utilizado todas las figuras que ha podido desde el punto de vista monetario para darle fortaleza a la banca, que sigan prestando. Ese es el ejemplo del Banco de Reserva que comentamos. Es decir, el Banco de Reserva presta 8,000 millones de pesos para consumo, es decir, para financiamiento de vehículos, pero ahí se fortalece todo el sector de los concesionarios, los dealers, y la economía comienza a movilizarse por ese lado. A mí lo que me preocupa es la pandemia, me preocupa que nosotros estamos de espalda a la pandemia y nos preocupa que otra vez durante los últimos 50 años ha sido así. La economía dominicana no le gusta mirar hacia el sector externo. Si tú te das cuenta, nos sorprenden los eventos internacionales que hacen daño a la economía, como nos alegran los eventos internacionales que benefician a la economía, pero siempre fortuito, sin que la economía se prepare para ello. Por ejemplo, fíjate que en el presupuesto nacional nosotros nunca hemos coincidido con los precios internacionales del petróleo. Cuando lo ponemos a 62, en promedio llega a 40. Cuando lo ponemos a 40, se sube a 60. Eso demuestra que no se hacen estudios, Pedro, a profundidad del mercado petrolero internacional. Pero lo mismo pasa con el oro. La economía dominicana ha estado divorciada del diseño del presupuesto nacional, de cómo va el oro, no solo por eventos extraordinarios, sino cómo los técnicos que diseñan el presupuesto pueden decir, no, el oro estará en tal renglón promedio durante el año. Entonces podemos trabajar estableciendo esos recursos para el desarrollo. Pero no ha sido así. Pero tampoco con ninguno de los... Nosotros no sabemos cuál es el comportamiento del azúcar, cuál es el comportamiento del cacao, cómo nosotros vamos a colocar el guineo orgánico o inorgánico en el mercado europeo, qué vamos a hacer con la producción de ambiente controlado y su traslado al mercado oeste de los Estados Unidos. Es decir, nosotros estamos el señor que se sienta a jugar dominó y la comida llega, no te preocupes. Eso tiene que terminarse, Pedro. Y ese informe del Banco Central debería ser el motivo de que termine ese tipo de improvisación en los diseños de políticas públicas y en la ejecución de políticas públicas. Al presidente tú lo viste en el Río saludando a la gente y diciendo que va a limpiar eso. Por ejemplo, eso es un buen indicio de que cuando se anuncia una obra hay que hacerla, Pedro. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la limpieza del río? ¿Cuántas veces en la todavía no larga existencia de nosotros hemos oído eso hablar? Pues ese es un pequeño caso, es grande desde el punto de vista ambiental, pero es una pequeña acometida que debe dar el Estado ahí. Pero en los términos grandes, para tú decir, en el año 2021 la economía dominicana va a estar en el 6% de crecimiento. Tú tienes que decir que tú vas a movilizar, Pedro, hasta no solamente todo el este, como lo dijo todo el nordeste, la línea noroeste, como lo dijo el gobernador, porque el gobernador te dijo 6%, pero te dijo los dos proyectos fundamentales para motorizar la economía es el suroeste y el noroeste. Y hizo más énfasis en el noroeste. En la línea, en la industria de la construcción. Es que la industria de la construcción es esa. No es que vamos a hacer, bueno, mencionó las 60,000 viviendas o 30,000 viviendas de que habló el presidente, pero la industria de la construcción en este momento, a lo que se requiere es la gran construcción, los grandes proyectos, las grandes obras como la mencionó también, las grandes carreteras. Tiene que comenzar a trabajar con la carretera esta, que va a Baní, que va a iniciar el proyecto del suroeste. Tiene que hablar de la autopista que va a unir a Santiago más cerca, con mayor cercanía a Santiago y a Puerto Plata. No solamente porque son buenas esos proyectos y porque van a impactar. Lo que va a impactar es la movilización de capital y la inyección de valor agregado a la economía. Eso es lo que va a inyectar y eso va a producir las 30,000 viviendas que se está hablando en Santiago y todo lo demás. El motor ahora que va a movilizar la economía no es el turismo, que es la construcción. Otra cosa, no ufuquemos. En lo inmediato es así. No, Pedro, mira, si tú tienes dos cosas en tu casa, dos formas de tú resolver un problema. Hay uno que a ti te gusta, hay uno que siempre te ha tratado bien
Y hay otro que es el sentido de oportunidad. Tú tienes que aprender a decir, no, no puede ser este de momento, tiene que ser el otro. El que va a movilizar la economía entre este año y 2021 es la construcción. Es la construcción. Es la construcción y es la capacidad de expansión interna de la economía. Olvidémonos del sector externo de momento. El sector externo hay un asunto de suerte, también lo dijo el gobernador, las remesas. Las remesas prácticamente supieron los ingresos del turismo, Pedro, no en el nivel, no estamos hablando. Es decir, para que sobreviva la economía, como lo dijo el gobernador, ¿cuánto ingresaron? Las reservas internacionales del Banco Central están siendo alimentadas fundamentalmente, además de los créditos que se tomaron, por las remesas. Porque, eso lo sabes tú y lo sabe Mozart, porque a nivel internacional el nivel de circulación de dólares es altísimo en la economía de los Estados Unidos fundamentalmente, pero también en la moneda fuerte en la economía europea. Nosotros tenemos más de 500,000 de dominicanos en Europa, especialmente en Italia y en España, que fueron los países que recibieron mayor cantidad de recursos no reembolsables del Banco Europeo. Eso permitió también que aquí llegue mucho dinero también, Pedro, aunque tú no lo creas, de los dominicanos y dominicanas que viven en España, en Italia y un poco hacia el norte de Europa. Entonces, eso, la remesa, como nunca ha habido tanto dinero en remesa en la República Dominicana y va a incrementarse por las necesidades propias de requerimiento de dinero de lo que estamos aquí respecto a los dominicanos. Y los niveles de solidaridad. Y los niveles de solidaridad, claro. Claro, va a incrementarse de aquí a diciembre y van a tener que mandar más dinero, le piden más a los dominicanos residentes fuera del país. Entonces, si a eso tú le agregas que puede incrementarse la inversión extranjera directa, especialmente en el sur, porque ¿qué pasa con esos proyectos? Que no van a estar viables dentro de 2 o 3 años, 4 años, pero sí la inversión, porque para hacer un hotel hay que comenzarlo a hacer ahora. Para hacer la carretera del Coral tiene que ser ahora o el año que viene. Para acometer la ampliación del puerto de Manzanillo tiene que ser rápido, aunque esté a final, como lo ha señalado el gobernador del Banco Central, que impacte a la economía en el crecimiento a final del año 2021. Yo, Mozart y Pedro, si nosotros no le decimos a la gente, carajo, pónganse en esto, lávense. La importancia del futuro de este país está en lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, en usar la mascarilla permanentemente en lugares públicos y en mantener un distanciamiento de 2 metros. Ahí es que está el futuro de la economía dominicana, aunque ustedes no lo crean. Y el ejemplo más claro es que Europa llegó a abrir, Pedro, Europa abrió hasta los jardines infantiles y todo estaba muy bien, y todo estaba feliz. Está cerrando Alemania, Francia, Italia, España, la República Checa, hasta Polonia, pero cerrando de verdad. Islandia está cerrando el país. Islandia está cerrando el país casi completo de la situación tan grave que está. Nosotros seguimos yéndonos para Boca Chica, tranquilo, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Bien, mira, creo que sí, que es oportunidad de hacer un alto porque regresaremos en un segundo turno con nuestro invitado de hoy, un economista que probablemente nos ponga las cosas tan claras como lo intenta Orión. Y que sería bueno aprovechar a Gebran para que hablemos de esos dos elementos, el informe del Banco Central y el asunto de la pandemia, porque él le ha dado seguimiento conectando él tiene buena información. Una cosa con la otra, sí. Compilada. Vamos a la pausa. Sí.